hice fue hacer que lo hicieran a compu porque así ellos tenían su propio protocolo y tenían sus propias leyes. Les voy a enseñar el mío. Yo hasta lo mandé empastar, pero el mío tiene hasta hojas de protocolo y todo así para que le sirvieran a uno de, pero ella las quiere a mano. Pero ese suyo es impreso. Ah, sí, impreso con hojas de protocolo, a máquina. O sea, está bien como que si fuera un protocolo real. Así no lo hubieran dejado nosotros impresos. Si los notarios solo impresos los hacen. Yo así se lo tejí a del curso de la vez pasada, impreso, pero se los indiqué que desde el inicio, que nosotros, desde el primer día de clase, se los pedí para que así no fueran corriendo, que no les había, y les dejé casi 4 meses para que lo hicieran. Y 15 puntos, casi lo del examen, solo la mitad les hacía falta. Bueno, pero entonces empecemos, Jacqueline. ¿Sí me escucha, licenciada? Sí. Bueno, buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Yo les voy a exponer sobre la sentencia de lo contencioso administrativo. Pues mi compañera Nancy, que la semana pasada pues ya les había explicado un poco sobre el tema. Yo les voy a dar la definición. El acto por el cual el Estado, por medio del órgano de la jurisdicción designado para ello, un juez, aplicando la norma del caso concreto, indica aquella norma jurídica que el derecho concede a un determinado interés. El acto con que el Estado, mediante el órgano de las jurisdicciones, ha destinado, pues, de la decisión. Al aplicar la norma del caso concreto, declara la tutela jurídica que el derecho objetivo concede a un interés determinado. El acto del órgano jurisdiccional en que éste emite su juicio sobre la conformidad o disconformidad de la pretensión de la parte o con el objeto o con el derecho objetivo, y en consecuencia actúa o se niega a actuar dicha pretensión, satisfaciéndola en todo caso. Y nuestra legislación establece que como la que se decide el asunto principal después de agotados los trámites procesales. Los requisitos formales y de fondo. En la Ley de lo Contencioso Administrativo encontramos el artículo 43, 44 y el 45. En el 43 nos habla sobre la vista. Vencido el periodo de prueba, se señalará día y hora para la vista. En el artículo 44, auto para mejor fallar. Transcurrida la vista, el tribunal podrá, si lo estima necesario, dictar el auto para mejor fallar por un plazo que no exceda de 10 días. Para practicar cuántas diligencias fueren necesarias para determinar el derecho de los litigantes, indicando en dicho auto las que habrán de practicarse, las que afectarán en situación de parte. Y en el artículo 45, sentencia. La sentencia examinará en su totalidad la juridicidad del acto o resolución cuestionada, pudiéndola revocar, confirmar o modificar. El plazo. Los plazos para que se dicte la sentencia de lo contencioso administrativo los encontramos en el artículo 45 y el 46 del decreto 119-96 del Congreso de la República de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Es aplicable el artículo 26 de la ley que nos manda a aplicar supletoriamente por integración del Código Procesal Civil y Mercantil, la ley del organismo judicial.
Por la aplicación supletoria se aplican los artículos 196 al 198 del Código Procesal Civil y Mercantil. También es aplicable el artículo 141 y el 142 del decreto 2-89 del Congreso de la República, ley del organismo judicial. En el Código Procesal Civil y Mercantil encontramos el artículo 196 que habla de las vistas. La vista. Concluido el término de prueba, el secretario lo hará constar sin necesidad de providencia. Agregará a los autos las pruebas rendidas y dará cuenta al juez. En el artículo 197, auto para mejor fallar, los jueces y tribunales antes de pronunciar su fallo podrán acordar para mejor proveer, primero, que se traiga a la vista cualquier documento que crean conveniente. Segundo, que se practique cualquier reconocimiento o avalúo que consideren necesario o que se amplíen los que ya se hubiesen hecho. Tercero, traer a la vista cualquier actuación que tenga relación con el proceso. Estas diligencias se practicarán en un plazo no mayor de 15 días. Contra esta clase de resoluciones no se admitirá recurso alguno. Y las partes no tendrán en la ejecución de lo acordado más intervención que en la del tribunal que les conceda. En el artículo 198 habla sobre la sentencia. Efectuada la vista o vencido el plazo del auto para mejor fallar, se dictará la sentencia conforme a lo dispuesto en la ley constitutiva del organismo judicial. Estos artículos que hemos leído son del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahora vamos a leer algunos de la ley del organismo judicial. En el artículo 141 habla sobre la clasificación. Inciso A, los decretos que son determinaciones de trámites. Inciso B, autos que deciden materia que no es de simple trámite. Inciso C, sentencias que deciden el asunto principal de agotados los trámites del proceso y aquellas que sin llenar estos requisitos sean designadas como tales por la ley. El plazo concretamente para que se dicte la sentencia de lo contencioso administrativo es de 15 días. Después que se terminó la tramitación del asunto. O 15 días después de que se verificó la vista. O 15 días de transcurrido los 10 días después de que finalizó el auto para mejor fallar. La valoración de la prueba. El juez, al terminar el periodo de prueba, al señalarse que el día para la vista y el auto para mejor fallar, al momento de dictar la sentencia debe valorar la prueba mediante la aplicación de la sana crítica. La valoración de la prueba implica el estudio detenido de la prueba que pueda servir de base al juzgador para inclinarse a dictar una sentencia. En favor de quien haya aportado la prueba que determine la verdad sobre las pretensiones hechas valer dentro del juicio. Hay que reconocer que las pruebas o medios de convicción son la forma de demostrar que las pretensiones son reales, verdaderas y legales. Esta ha sido mi exposición. Muchas gracias por su atención. Vaya, bien, ahí está. Yo voy a seguir explicando sobre la sentencia. Antes de iniciar y de entrar de lleno a
que es la sentencia de lo contencioso administrativo. Les quería hacer ver algo importante porque acuérdense que tenemos sentencia penal, sentencia civil y sentencia de lo contencioso administrativo. Entonces, hay varias sentencias, pero nosotros estamos viendo una sentencia de un proceso de lo contencioso administrativo, porque ya siempre para el proceso de lo contencioso administrativo iniciamos con la demanda. Si no hay demanda, no hay proceso de lo contencioso administrativo. ¿Y por qué hubo demanda? Porque se agotó la vía administrativa con los recursos, ya sea de revocatoria y de reposición, y la resolución siguió afectando porque confirmaron el órgano superior confirmó la resolución emitida por el órgano subordinado donde nos estaba perjudicando. Puede ser en una municipalidad o en cualquier entidad descentralizada del Estado. Entonces, venimos y agotamos la vía administrativa. Por eso, en la administración pública hay dos vías, administrativa y judicial. En la administrativa vamos a agotar todo lo de los recursos administrativos para luego entrar a la vía judicial donde se va a formar el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Siempre tenemos que tener presente que nosotros en nuestro país es una justicia retenida porque el tribunal solamente se va a formar cuando haya demandas de procesos de contencioso administrativo y sabemos que para interponer la demanda tenemos 3 meses de plazo fijado. O sea, interponemos la demanda y se inicia el proceso de lo contencioso administrativo, pero también tienen que tener en cuenta que si en ese plazo no presentamos la demanda del proceso de lo contencioso administrativo, caduca nuestro derecho. Ya no tenemos derecho a ejercer, por eso tenemos 3 meses para plantear la demanda. Vimos cuáles son los requisitos que tiene la demanda, vimos el plazo para interponerla, también vimos la actitud del demandado para contestar la demanda y cuáles son sus excepciones previas, sus excepciones perentorias, que las excepciones previas se resuelven en forma de incidente y es para depurar o para darle tiempo a la parte actora de presentar y contestar su demanda, y las perentorias son las que se hacen o se contestan dentro de la demanda. También vimos entonces ya contestación de la demanda, auto para mejor fallar, y vamos a llegar por último a la sentencia, que es la que va también a modificar o revocar la resolución de que emitió el órgano administrativo. Pero antes de eso, miremos qué es una sentencia. Y dice que es una resolución de carácter jurídico que expresa una decisión definitiva sobre un proceso, que puede ser penal o civil. Ustedes saben que en un proceso penal también se llevan casi el mismo proceso que hemos estado viendo. Y lo último es la sentencia. Vimos que el auto para mejor fallar siempre es, y como ustedes vienen y lo tienen que analizar, es que el juez pide más pruebas para estar consciente y que su fallo real y definitivo tenga fundamentos legales, medios de convicción para poder hacer una sentencia, porque le pone fin al proceso. Es cierto, le pone fin al proceso, pero además esa sentencia la podemos impugnar. Y aquí el recurso hay aclaración, ampliación, que es sobre que quieren que les amplíen, que les aclare la sentencia. Pero está el recurso de casación, que ese vamos a ver mañana los procedimientos para interponerlos para que no estamos de acuerdo en la sentencia. Pero, por ejemplo, aquí es una sentencia que le pone fin al proceso, sea penal, civil, igual con nosotros, que es de lo contencioso administrativo. Y también dice que una sentencia es una resolución judicial que le pone fin a un proceso penal. ¿Cómo se clasifican las sentencias? Las sentencias dicen que admiten varias
clasificaciones en función de diversos aspectos. Algunas de las clasificaciones y de tipos de sentencias principales son las siguientes. Primero, y la más esencial y la que hay en nosotros, es la escrita. Sentencia oral no existe y tampoco se da en ningún proceso. Aquí la que nosotros en Guatemala es la sentencia escrita. También se da según las posibilidades de impugnación. Sentencia firme, no puede interponerse ningún recurso, es decir, no son recurribles. Sentencias recurribles o no firmes, se puede interponer recursos. Hay sentencias que quedan firmes y no aceptan las impugnaciones con los recursos. Y hay sentencias que se emiten la sentencia y nosotros podemos interponer recursos. Por ejemplo, en la penal, apelar la sentencia. Nosotros aquí en lo contencioso administrativo, aclarar o ampliar la sentencia o bien interponer el recurso de casación. Función y contenido de los efectos de una sentencia condenatoria. Se le aplica una condena al acusado por ser culpable. Estas son en sentencia penal, son condenatorias. Absolutorias es que el juez emite la sentencia absolviendo al acusado. O también aquí, por ejemplo, absolutorias revocando la resolución y dándole la absolución al particular o a la persona jurídica que está iniciando el proceso de lo contencioso administrativo. Determinativas o constitutivas. Finalizan, crean, modifican una situación jurídica, por ejemplo, un divorcio o en una adopción. Esta se da más que todo en lo civil. ¿Por qué determinativas? Y ejemplo de un divorcio, porque nosotros empezamos con nuestra vida de ser solteros, pero al momento de unirnos en matrimonio civil, entonces nosotros pasamos ya a formar parte de una unión familiar, estamos unidos con una persona, entonces nosotros modificamos nuestro estatus social de civil a casados. Entonces, cuando se da la sentencia del divorcio y se anula el divorcio, entonces nosotros modificamos nuestro estado civil otra vez a solteros. Por eso es aquí que son determinativos. Por su instancia. Esto sí es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque hay sentencias de instancia única, sentencias de primera instancia y sentencias de segunda instancia. Nosotros, en el proceso de lo contencioso administrativo, son sentencias de segunda instancia. ¿Por qué? Porque son sentencias que las va a conocer un tribunal. Entonces, aquí el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es sentencias de segunda instancia, porque agotamos nuestra vía administrativa para que la vía judicial la conozca un tribunal de instancia, pero el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es de segunda instancia. El de primera instancia, por ejemplo, son los juzgados, por ejemplo, el juzgado civil de primera instancia, el juzgado penal. Esos son sentencias de primera instancia y el de nosotros son del proceso de lo contencioso administrativo, son sentencias de segunda instancia por conocerla un tribunal de única, o sea, es único porque para formar el Tribunal de lo Contencioso Administrativo se hace a través de la Corte Suprema de Justicia cuando está interpuesta la demanda por lo contencioso administrativo. Y también acuérdense que aquí está mezclado lo de lo contencioso administrativo y también lo de lo contencioso tributario. ¿Por qué? Porque el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por eso es de segunda instancia, porque conoce estos dos procesos, administrativo y tributario. En las demandas de lo contencioso tributario se dan especialmente con la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, donde los contribuyentes o empresas, sociedades grandes, interponen demanda de lo contencioso administrativo porque la SAT, ya sea que revoque
su recurso de revocatoria, no conocen, entonces agotan la vía administrativa y se van al proceso de lo contencioso tributario y nosotros administrativo porque son entidades descentralizadas y autónomas del Estado. Aquí hay otras definiciones de sentencias, pero estas sí ya son definiciones de una sentencia de lo contencioso administrativo. Y dice que Nájera Farfán analiza algunas definiciones de sentencia. Chovenda la define como la resolución que acogiendo o rechazando la demanda del actor afirma la existencia o inexistencia de una voluntad de ley que le garantiza un bien, lo que es igual respectivamente la existencia o inexistencia de una voluntad de ley que garantiza un bien al demandado. Alfredo Rocco como el actor por el cual el Estado, por medio del órgano de la jurisdicción destinada para ello, juez, aplicando la norma del caso concreto, indica aquella norma jurídica que el derecho concede a un determinado interés. Hugo Rocco como el acto en que el Estado, mediante el órgano de la jurisdicción, a lo destinado juez de la decisión, al aplicar la norma al caso concreto, declara la tutela jurídica que el derecho objetivo concede a un interés determinado. O sea que en la sentencia, y esta especialmente, la dicta un tribunal donde va a plasmar el derecho objetivo, lo que está plasmado en la norma, especialmente la ley de lo contencioso administrativo, el Código Procesal Civil y Mercantil, la ley del organismo judicial, que son leyes supletorias. Y si ustedes se dan cuenta, en la sentencia, en la ley de lo contencioso administrativo, no fija plazo. La que fija el plazo es la ley del organismo judicial en su artículo 143, donde ahí dice que la sentencia de lo contencioso administrativo se tiene que dictar en un plazo de 15 días, pero esta sentencia está plasmada en base a la ley y especialmente a autos para mejor fallar, en pruebas, evidencias, medios de convicción, que los jueces, son 3 jueces los que tienen que ser expertos en materia administrativa y expertos en materia tributaria, los cuales van a decidir si revocan o modifican la resolución del caso que están exponiendo. Porque para presentar la demanda del proceso de lo contencioso administrativo, el juez o los jueces piden que suban los antecedentes de este expediente, ya sea a cualquier municipalidad. Por ejemplo, vamos a ver una sentencia de Guatemala, de la Municipalidad de Guatemala. Este expediente, los jueces pidieron de que los remitieran a ellos para empezar a conocer por qué están demandando. Entonces, las sentencias tienen que ir explícitamente aplicadas al derecho objetivo que son sus leyes. Igual, tienen que saber algo importante, que en derecho administrativo no hay sana crítica razonada como en derecho penal. Aquí el juez o los 3 jueces del Tribunal de lo Contencioso Administrativo aplica nada más el criterio de la ley establecido en la norma. No se va a la sana crítica razonada, que todavía le quedan lagunas para poder sentenciar al acusado. ¿Y por qué, patojos? Porque sentenciar a una persona a 20, a 30 años, yo me imagino que ha de quedar en conciencia del juez de lo que está decidiendo. Por eso nosotros, no sé si ustedes recibieron lógica jurídica, porque el juez, especialmente en penal, tiene que usar su lógica jurídica, su sana crítica razonada, además de los medios de prueba, medios de convicción, hacer inspecciones oculares. O sea, para dictar sentencia en penal,
El juez tiene que estar absolutamente seguro de lo que va a emitir para hacer su fallo. Aquí, administrativamente, lo único que tiene que hacer es ver los medios de prueba, consultar las leyes, que son las que les dije, cuáles son las supletorias que van con la ley de lo contencioso administrativo y fija la sentencia. ¿Y qué puede ser? Revocando o confirmando la que ya traíamos con el expediente. No hay más que discutir, no tiene en su poder una sentencia que va a condenar a una persona a estar privada de su libertad por 10, 20 años. Aquí simplemente va a observar las pruebas, las excepciones que está inclusive dentro del proceso de lo contencioso administrativo, el juez, dependiendo la excepción que se le presente, ahí también puede declarar o puede emitir la sentencia sin llegar a la contestación de la demanda, al auto para mejor fallar. A veces son suficientes las excepciones que puedan presentar para él mismo en ese instante también declarar y hacer la sentencia. Aquí hay otras definiciones de sentencia de lo contencioso administrativo. Dice que el acto del órgano jurisdiccional en que emite su juicio sobre la conformidad o desconformidad de la pretensión de la parte con el derecho objetivo y en consecuencia actúa o se niega a actuar dicha pretensión satisfaciéndola en todo caso y nuestra legislación como la que decide el asunto principal después de agotados los trámites procesales. En las definiciones que Nájera Farfán analiza, se establece que no existe discrepancia sobre los elementos que concurren a la determinación de la definición de sentencia. La sentencia en lo contencioso administrativo la podemos definir como el acto de un órgano jurisdiccional. ¿Y quién es el órgano jurisdiccional? El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, compuesto por 3 jueces especialistas en la materia, que pone fin a una controversia entre los órganos de la administración pública y los particulares. Miren qué diferencia hay entre penal y administrativo. Aquí en el administrativo le pone fin a la controversia. En cambio, en el penal va a condenar y va a privar al sindicado de su libertad. Aquí se acabó la contienda que, por ejemplo, en Erguate hay una empresa eléctrica que está demandando a la municipalidad de Guatemala. Le pone fin al proceso, ¿cómo? Revocando la sentencia. No hay tanto problema como una sentencia penal. Requisitos formales y de fondo. La sentencia también tiene que tener su encabezado. La sentencia tiene que tener su encabezado con los datos sobre el lugar, la fecha, número de procedimiento, identificación de las partes, los abogados, antecedentes de hecho y de hecho probados. Se explica de forma literal las peticiones de las partes que intervienen en el proceso, se expresa la realmente ocurrida según el criterio del juez y las pruebas existentes, fundamento de derecho que en toda sentencia no puede faltar. Esta parte debe ir ordenada en párrafos separados y numerados que explican los argumentos jurídicos que han motivado la resolución en favor de una de las partes. Parte dispositiva y fallo contiene la decisión o fallo del juez y se determina el futuro del acusado. Es obligatorio que la sentencia esté firmada
directamente por el juez o magistrado que la haya dictado. Aquí vamos a ver una sentencia que los 3 jueces o magistrados firman la sentencia. Por último, es requisito legal que la sentencia contenga información sobre los recursos ordinarios que se podrán interponer contra la propia sentencia. Ahí mismo emite qué recurso es el que procede para interponer a la sentencia. Aquí es más que todo el recurso de casación. El plazo para que se dicte la sentencia de lo contencioso administrativo lo encontramos contenido en el artículo 45 y 46 de la ley del organismo judicial. Si vamos al 45. El artículo 26 de dicha ley no nos va a aplicar por la integración del Código Procesal Civil y Mercantil. La ley del organismo judicial por integración se aplican los artículos del 196 al 198 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Por qué? Porque si ustedes revisan, aquí no dice en el artículo 45 de la ley de lo contencioso administrativo cuál es el plazo. Ahí no lo leyó Jacqueline, no dice cuál es el plazo. En cambio, si nos vamos al artículo 196 y 198 del Código Procesal Civil y Mercantil, aquí dice el plazo. Vayan, no sé si tienen su ley el Código Procesal Civil y Mercantil, patojos. No sé si tienen también la ley del organismo judicial. Sí, licenciada. Entonces, por ejemplo, en el artículo 198, donde del Código Procesal Civil y Mercantil, pónganle ahí artículos 143 y 142 de la LOJ, de la ley del organismo judicial. ¿Por qué? Porque este artículo 198 solo dice que efectuada la vista o vencido el plazo del auto para mejor fallar, se dictará sentencia conforme lo dispuesto en la ley constitutiva del organismo judicial. ¿Y cuáles son esos artículos? El 142 y el 143. ¿Por qué? Porque aquí en el 142 dice que los decretos serán notificados dentro de un plazo máximo de 2 días siguientes de haberse dictado por el tribunal competente. Los autos definitivos notificarán dentro de un plazo máximo de 5 días siguientes de haberse dictado por el tribunal competente. Pero a lo que nosotros nos interesa ahorita es el segundo párrafo, que dice las sentencias se notificarán dentro de un máximo de 15 días de haberse proferido por el tribunal competente. Entonces aquí está el plazo donde se tienen que dictar las sentencias. Y son aplicables el artículo 141, 142 y 143 de la ley del organismo judicial. Estamos en el 142. ¿Y cuál dice? Las providencias o decretos deberán dictarse a más tardar al día siguiente que se reciban las solicitudes. Los autos dentro de los 3 días. Las sentencias, este es el plazo. El del 142 es el que tiene que hacer la notificación. Pero aquí el plazo para dictar es el artículo 141 y dice 15 días después de la vista. Ese es el plazo y está en el artículo 142. Lick, una duda. Diga. Yo me confundí un poquito. Entendí de que
es una única instancia, pero se cataloga como que fuera segunda instancia. Exacto. Así es. Así es. Ah, muy bien. Gracias, Lee. Vaya. Y por último, vamos a ver la valoración de la prueba. Al terminar el periodo de prueba, al señalarse el día para la vista y del auto para mejor fallar al momento de dictar la sentencia, son dos situaciones dentro del proceso importante, la vista y el auto para mejor fallar. Sin estas dos situaciones antes de la sentencia, el juez siempre las va y están dentro del proceso, y si ustedes se dan cuenta, está la vista y está el auto para mejor fallar, porque en estas partes se presentan más medios de prueba. El juez inclusive puede ir, si es por ejemplo una resolución por una construcción, el juez puede ir hasta mandar a otro evaluador, puede que se vaya a hacer una inspección ocular nuevamente y que se presente en el auto para mejor fallar, que le lleven nuevas pruebas, nuevos indicios para que el juez esté seguro de que va a confirmar o va a revocar la sentencia. Al momento de dictar la sentencia, el juez debe de valorar la prueba mediante la aplicación de la sana crítica. La valoración de la prueba implica el estudio detenido de la prueba que pueda servir de base al juzgador para inclinarse a dictar una sentencia en favor que haya aportado la prueba, que determine la verdad sobre las pretensiones hechas valer dentro del juicio. Hay que recordar que las pruebas o medios de convicción es la forma de demostrar que las pretensiones son reales, verdaderas y legales. Por eso, además, ustedes se dieron cuenta que tuvimos dentro del proceso también medios de prueba, pero después también hay auto para mejor fallar, donde todavía se pueden presentar más pruebas para que el juez esté seguro de la sentencia que va a emitir. Aquí está una sentencia. Y miren, proceso e inician con el número. Esta es la 1145-2017-0067 oficial tercero y conoce la sala quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. El tribunal se forma. Lo forma la Corte Suprema de Justicia y lo hace en salas. Esta es la sala quinta, la cual está integrada por 3 jueces. 3 jueces especialistas en materia tributaria, en materia administrativa. Y esta es una sentencia del 14 de marzo del 2018. Ustedes miren, se trae a la vista para dictar la sentencia del proceso de lo contencioso administrativo por la entidad de Empresa Eléctrica de Guatemala, sociedad a nombre, a través de su abogado Hugo René Villalobos Herrarte, mandatario judicial y administrativo con representación, quien actuó bajo la dirección y procuración de los abogados Rodolfo Antonio Polanco Díaz, Imelda Yaneta Arriola del Cid, Carla Ana Isabel Aguirre Juárez y Héctor Adolfo Aldana Reyes, quienes podrán actuar de forma conjunta o separada instintivamente en contra del Ministerio de Energía y Minas por haber emitido la resolución número 5636 de fecha 15 de noviembre del 2016. El Ministerio de Energía y Minas estuvo representado por Luis Alfonso Chang Navarro en su calidad de ministro, quien actuó bajo la dirección y procuración de los abogados David Eugenio de Paz Negrero, Luz Patricia Aguirre Fernández, Jenny Leyanira Batén Ruiz, Eva Karina Gómez Marroquín, Pedro José Luis Marroquín Chinchilla y Héctor Cristian Ponciano Mancilla, por
imperativo legal se emplazó a la Procuraduría General de la Nación. Ustedes saben también que dentro del proceso, aquí siempre va a estar la Procuraduría, porque es parte del Estado, es como el abogado del Estado. Y aquí, ustedes miran, la municipalidad, o sea, la empresa eléctrica de Guatemala está demandando al Ministerio de Energía y Minas. Y si ustedes miran todos los abogados que están nombrados aquí, ¿por qué? Porque a veces cualquiera de estos abogados no puede asistir a una audiencia. Entonces puede ir cualquiera de estos abogados. Igual, en el Ministerio de Energía y Minas, si ustedes miran, también hay un grupo de abogados que pueden actuar en representación de ellos para ir y que representarlos. Entonces, por eso están varios abogados. Está la Procuraduría. Aquí dice quiénes son los abogados de la Procuraduría. Memorial de la demanda. Aquí dicen por qué están demandando o hicieron la demanda, el memorial de la demanda. Aquí más que todo están demandando por la violación, dice, del derecho de defensa en perjuicio del demandante por utilizar la Comisión de Energía Eléctrica en un procedimiento ilegal. Violación al principio jurídico de legalidad en materia administrativa por atribuirse la Comisión Nacional de Energía Eléctrica facultades que no le están otorgadas por la ley contrarias a su facultad sancionatoria. Aquí miren, la Procuraduría está contestando la demanda. ¿Y esto por qué? Para que también le den con esta audiencia o contestación de la Procuraduría, el juez todavía analiza la sentencia. Contestó la demanda en sentido negativo y argumentó que el Ministerio de Energía y Minas está cumpliendo con la función para la cual fue creado al aplicar la Ley General de Electricidad, debido que es necesario llevar a cabo las normas jurídicas fundamentales para facilitar la actuación de los diferentes sectores del sistema eléctrico. Aquí la Procuraduría le está dando la razón al Ministerio de Energía y Minas. Aquí está contestando también la demanda el Ministerio de Energía y Minas en sentido negativo. Hechos sujetos a prueba. Pruebas aportadas, aquí están los documentos, miren todo lo que va inmerso en la sentencia. Esta tiene 20 hojas. Los considerandos donde lo fundamenta, donde está el artículo 221, donde establece el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Dicen, el artículo 221 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que la función específica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo es de ser el contralor de la juridicidad de la administración pública y tiene atribuciones para conocer en caso de contienda por actos o resoluciones de la administración y de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado. Los artículos 19 y 45 de la Ley de lo Contencioso Administrativo regula que procede el proceso de lo contencioso administrativo en caso de contienda por actos y resoluciones de la administración y de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado. En la sentencia se examinará en su totalidad la juridicidad del acto o resolución cuestionada, pidiéndola revocar, confirmar o modificar. La Corte de Constitucionalidad sustenta la doctrina legal que sostiene que el vocablo juridicidad significa actuar de conformidad con el derecho. Entonces, por eso es importante, y si ustedes se dan cuenta, la juridicidad la establece aquí el artículo 221, donde dice que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, su función es esencial, es la juridicidad de la administración pública. ¿Y qué dice la Corte que es juridicidad? Significa
actuar de conformidad con el derecho, sea apegado y establecidas a las normas de derecho. Ya saben qué es los fallos que dicta la Corte cuando es jurisprudencia. ¿Cuál es la diferencia entre jurisprudencia y doctrina legal cuando emana de la Corte de Constitucionalidad, patojos? Porque eso ya lo vieron en derecho constitucional y derecho procesal constitucional. Jacqueline, profe, Madeline, Doménica. ¿Qué es jurisprudencia? Claudia, Nancy, Jefferson. ¿Qué es doctrina legal? ¿No? O más o menos la idea. En cuanto a la jurisprudencia, creo que es cuando hay fallos en un mismo sentido. 5 fallos en un mismo sentido. Y la doctrina legal son 3 fallos en un mismo sentido. Entonces aquí dice que la Corte de Constitucionalidad dice que juricidad, o sea, doctrina legal, hubieron 3 fallos consecutivos que dicen que significa conformidad con el derecho, sea aplicado a la ley. Aquí hay otros considerandos que aquí los considerandos están porque los jueces los están emitiendo en la sentencia donde están, como valga la redundancia, lo están considerando por qué van a emitir su fallo. Ahí considerando 1, este es el considerando 2, donde dice que los integrantes de esta sala del estudio de las actuaciones administrativas y jurisdiccionales, hechos controvertidos, objeto del proceso, medios de prueba aportados, especialmente la resolución impugnada y leyes aplicables al caso concreto, consideran que para poder establecer sin la emisión de la resolución impugnada se cumplió con los requisitos de forma y de forma que la ley exige para la juridicidad ilegal de los actos administrativos. Es necesario previamente formular los razonamientos o las consideraciones siguientes. Artículo 4 de la Ley General de Electricidad. Ellos también fundamentaron porque es un problema de energía eléctrica en el cual la Municipalidad de Guatemala está demandando al Ministerio de Energía y Minas. Ahí considerando 3. Dice, tomando como base los argumentos por la demandante, el demandado, así como lo sugerido en el análisis hecho por la Procuraduría General de la Nación y leyes aplicables al caso concreto, este tribunal procedió a revisar las actuaciones del expediente administrativo, en el cual se emitió resolución impugnada, lo cual en esta instancia se advierte certificadamente la doctrina procesal sostiene que la prueba debe imperativo ser aportada por las partes al proceso. A contrario sensu, no le es dable al tribunal asumir que lo expresado por cada una de ellas, tanto en la demanda como en la contestación misma, sea suficiente para establecer quién le asiste el derecho y en poder absoluto de la verdad de los hechos sujetos a conocimientos del tribunal, ya que en sentido procesal civil y contencioso administrativo el juez no investiga, no averigua cómo ocurrieron los hechos, sino que verifica, corrobora o adquiere la certeza acerca de ellos, valiéndose de los elementos probatorios que las partes le suministran.
Miren lo importante que es esto, patojos, y la diferencia que hay en lo penal. Miren, en sentido procesal civil, contencioso administrativo, el juez no investiga, no averigua cómo ocurrieron los hechos, sino verifica, corrobora o adquiere la certeza acerca de ellos, valiéndose de los elementos probatorios que las partes le suministran. O sea que el juez en la contencioso administrativo, el juez falla o emite su fallo de acuerdo a los medios que están presentando las partes, demandante, demandado, y en eso es donde se va a fijar, no va a mandar a investigar, sino que los que tienen que aportar, investigar y hacer todas las diligencias necesarias es tanto la parte demandada como la parte demandante, porque de eso depende el fallo que den los jueces. Y miren, de conformidad con el artículo 26 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, establecer las partes tienen la carga de demostrar sus respectivas posiciones de hecho. ¿Y qué dice el artículo 26? Son aplicables las leyes del proceso contencioso administrativo, se integran como norma las de ley del organismo judicial y del Código Procesal Civil. Ahí están casi los numerales donde los jueces están aplicando y el último considerando. Leyes aplicables, por tanto, dice esta sala, con fundamento en los considerando y leyes citadas al resolver, declara sin lugar la demanda de lo contencioso administrativo. O sea que el juez le dio la razón al Ministerio de Energía y Minas. Y miren algo bien importante, el artículo 574 del Código Procesal Civil y Mercantil dice que el tribunal estima que debe eximir a las partes del reembolso de las costas procesales por haber actuado con evidencia de buena fe. Encima de eso, la Municipalidad de Guatemala tiene que pagar las costas, a sus costas, todo lo que se debió del proceso. Y si vamos al artículo 574 del Código Procesal Civil y Mercantil, facultades del juez. No obstante, lo dicho en el artículo que ante el juez podrá eximir al vencido del pago de las costas total o parcialmente, cuando haya litigado con evidencia de buena fe, cuando la demanda o contrademanda comprenda pretensiones exageradas, cuando el fallo acoja solamente parte de las peticiones fundamentales de la demanda o de la contrademanda o admita defensa de importancia invocadas por el vencido, y cuando haya vencido recíproco o allanamiento, podrá eximirlo también del pago de aquellas costas que se hubiere acusado en diligencia que el juez califique de ociosas o innecesarias. Entonces aquí el juez dice que con fundamento en las facultades que para el juez contempla en el artículo 574 del Código Procesal Civil y Mercantil, este tribunal estima que debe eximirse a las partes del reembolso de las costas procesales por haber actuado con evidencia de buena fe. Entonces, no está diciendo que pague las costas, sino que lo está como exonerando, que la municipalidad de no pagarle las costas o todo lo que se hizo durante el proceso que duró, porque si ustedes miran las fechas, aquí está que el juez o el tribunal está dictando la sentencia en marzo del 2018 y parece que el proceso inició en el 2016, 2 años después. Dictaron sentencia el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y dando con lugar lo que ya había emitido
el Ministerio de Energía y Minas. O sea que fue por gusto, todo es el proceso que duró 2 años porque el tribunal dio con lugar la sentencia. Estas se las voy a subir para que ustedes le den una ojeada o la vean detenida o les sirvan esta sentencia de lo contencioso administrativo. También les voy a subir el material y la clase grabada. No sé si tienen alguna duda. Estuvieron viendo lo que les mandé de los links del formulario de Google para que ustedes se vieran más o menos cómo va a venir el examen y se hagan una idea. No sé si tienen alguna duda o ahí finalizamos. Yo mañana doy los medios de impugnación y la última clase va a ser el lunes, porque el martes pues es asueto oficial y el 7 ya inician los exámenes en forma presencial. O sea que clases solo vamos a tener mañana y el lunes. ¿No hay ninguna duda? Por el momento no, licenciada. Está bien. Entonces nos vemos mañana, primero Dios. Feliz noche. Está bien, licenciada. Gracias. Feliz noche y feliz cumpleaños. Gracias, Madeline.